Abuela se pierde en una chalana y su hijo desaparece. Lo que descubre cambia todo. Era una mañana cálida de verano en el delta del Paraná. Julián se había despertado con el canto de las aves y el suave murmullo del agua. Su madre, Carmen, con su cabello canoso y sus ojos nublados por la demencia, había decidido dar un paseo en la chalana. No le gustaba navegar sola, pero esa mañana estaba extrañamente insistente. «Hoy necesito recordar», había dicho con una voz que Julián apenas reconoció. Él había dejado que partiera, confiando en que todo estaría bien, hasta que no volvió. La angustia lo consumió rápidamente. Lo último que se imaginaba era que el delta, con sus canales serpenteantes y su naturaleza indómita, guardara misterios más oscuros que las aguas que lo recorrían. Mientras buscaba a su madre, se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Su pecho ardía, y una sensación de culpa lo invadía. «¿Por qué no la seguí?», se recriminaba. La chalana, que hasta ese instante había sido solo un objeto, se convirtió en un símbolo de un secreto que Julián nunca había querido descubrir. Mientras recorría cada recodo del delta, notó cómo las sombras se alargaban. La vegetación lo rodeaba, como si el delta mismo tuviera vida propia. Los sonidos del agua, de los peces saltando, eran ahora ecos lejanos de una realidad que se desvanecía. La desesperación lo llevó a gritar el nombre de su madre, pero solo el silencio le respondía. Un silencio que parecía burlarse de su búsqueda. Fue entonces en su necesidad de encontrar respuestas que también desapareció. La inquietud se convirtió en un abismo. La oscuridad lo engulló sin compasión. Nadie se dio cuenta de su ausencia. Nadie excepto Lucía, su hija, que despertó con una sensación extraña en el estómago, una premonición de mal. Al enterarse de la desaparición de su abuelo y su padre, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No puede ser», murmuró, el rostro pálido, mientras una corriente de miedo la atravesaba. Lucía decidió que no podía esperar. Con una determinación inesperada, se lanzó al delta. Cada remada la llevó a un mundo de sombras y susurros. En la chalana encontró cosas extrañas, fotos viejas de su madre y su abuela, un diario desgastado por el tiempo que hablaba de traiciones y secretos familiares. Las palabras flotaban en el aire, revelando un pasado que se había mantenido oculto. «¿Qué ocurrió aquí?», se preguntó angustiada. Mientras la noche se acercaba, las luces del pueblo se desvanecieron y la oscuridad comenzó a envolverla. ¿Qué oscuro secreto escondía la chalana? ¿Y por qué parecía que alguien quería mantener la verdad a oscuras? Al igual que las aguas del Paraná, su corazón latía con fuerza. Sabía que cada respuesta podría arrastrarla más profundo a un laberinto del que no podría salir. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La oscuridad se cerraba a su alrededor mientras Lucía avanzaba con la chalana. La sensación de prisa la consumía. Cada talada era una mezcla de miedo y determinación. Las sombras parecían susurrar secretos, y el agua grisácea parecía cobrar vida. Sin embargo, al abrir el diario, su mundo se tambaleó. En sus páginas amarillentas encontró una carta oculta, rasgada por el tiempo. Leyó las palabras, cada una perforando su mente como dagas. «Nunca quise que ella supiera quién era realmente. Mi familia se lo llevó todo». Su corazón se detuvo por un momento. ¿Quién era ella? ¿De quién hablaba su abuela? Siguió leyendo.
cada frase revelando una espiral de traiciones entrelazadas, nombres de personas que nunca había oído, eventos que no había sospechado. Se menciona a su madre, pero también a Julián, su padre. La verdad debe permanecer oculta, de lo contrario, las aguas no perdonan. El golpe fue demasiado fuerte. Su padre y su madre, ¿en eso estaban involucrados? Pero no tuvo tiempo de procesarlo. Un sonido sordo interrumpió su concentración. Un impacto. De pronto la chalana tembló. Un escalofrío recorrió su columna. Entonces, a lo lejos, una silueta emergió del agua. Era Julián. «¡Papá!», gritó, su voz desgarrando la bruma. Pero su padre no respondía. Su rostro estaba pálido, ojos desorbitados. Una mueca de terror se reflejaba en su expresión. «Lucía, corre, no te acerques». Su voz era un ladrido desesperado. Pero algo más había en el rostro de Julián. No era solo el miedo. Había reconocimiento, y en un instante todo se transformó en un horror indescriptible. Él no solo había desaparecido, había algo que lo había vuelto diferente. «Ellos me llevaron. No puede». Su voz se cortó en un murmullo quebrado, como si algo lo estuviera oprimiendo. El corazón de Lucía saltó. ¿Qué había ocurrido en el delta? ¿Sobre qué secretos había estado navegando? La luna brillaba, reflejándose en el agua, pero en su mente todo era confusión. Lo siguiente que vio la paralizó. Detrás de su padre, formando un círculo alrededor de la chalana, había figuras sombrías que emergían del agua. Eran más que sombras, eran rostros conocidos, gente que había amado, pero con una expresión vacía, fría, como si les hubieran robado el alma. «¡Destrúyelo! ¡No dejes que entre en tu corazón!», gritó Julián, mientras forcejeaba contra algo invisible, sus ojos llenos de pánico. Lucía sintió que el aire se le escapaba. Las figuras se acercaban, susurraban en voces antiguas, ecos de su familia que retumbaban en su mente. Cada murmullo era un recordatorio de los secretos oscurecidos por generaciones. En ese instante, una verdad le cayó como una bomba. Todo lo que había creído sobre su familia, sus raíces, estaba en juego. La chalana no solo era un medio de transporte, era la llave a un secreto oscuro que abarcaba generaciones. Y su padre, el hombre a quien había admirado y amado, podía estar completamente transformado por la misma oscuridad que había consumido a su madre. No podía quedarse ahí. Con un grito desgarrador, Lucía tomó la decisión de saltar al agua. Tenía que descubrir qué había pasado. La frialdad del Paraná la chocó, y al sumergirse, se sintió desvanecer. Pero fue entonces cuando una mano la agarró, fuerte y segura. No era su padre, era alguien más. Era Carmen. El rostro de su abuela, con los ojos nublados pero llenos de vida, la miraba con el saber de un secreto que había permanecido enterrado. «Ven, Lucía, ven a conocer la verdad. El tiempo se acaba». Y así, con el peso de los secretos familiares sobre sus hombros, Lucía se zambulló más profundo en la oscuridad. El umbral entre el pasado y el presente se había abierto, y ella estaba a punto de enfrentarse a una verdad irrevocable que cambiaría todo para siempre. La mano de Carmen se cerró alrededor de la muñeca de Lucía con una fuerza sorprendente, mientras la arrastraba hacia las profundidades. El agua fría la envolvía, una sensación extraña, entre el terror y la curiosidad. «Ven, Lucía, ven a conocer la verdad. El tiempo se acaba», repitió su abuela. Pero las palabras sonaban diferentes bajo el agua, como si estuvieran llenas de ecos olvidados. Lucía quería gritar, quería alejarse, pero la mano de su abuela era firme, como si estuviera protegiéndola de algo más aterrador que la oscuridad misma. A medida que descendían, las sombras a su alrededor parecían moverse, girando en torno a ellas, como si el delta mismo las estuviera observando. De repente,
Todo se iluminó. Una luz verde y pulsante surgió de las profundidades. ¿Qué es eso?, pensó Lucía, mientras su abuela la guiaba hacia la fuente de la luz. Cuando llegaron, encontró una cueva, las paredes cubiertas de símbolos extraños, y en el centro una figura que flotaba en él. Aire, una especie de espectro. Lucía se detuvo en seco. El miedo la invadió. ¿Quién eres?, preguntó, aunque su voz apenas era un susurro. La figura sonrió. Soy la guardiana de los secretos, y hoy te mostraré la verdad que tu familia teme. Con un movimiento de su mano, decidió mostrar un recuerdo surgido de las sombras. Lucía sintió un tirón. Estaba viendo a su madre y a su padre en un momento que nunca había presenciado. Ambos, jóvenes, felices, pero con una tensión palpable en el aire. De repente la escena cambió, y ella vio a Julián atrapado en un rincón oscuro, gritando, pero no podía oírle. Un dolor profundo apretó su corazón. La guardiana continuó. Ellos también fueron parte de esto, la maldición. Del delta, las imágenes cambiaron nuevamente, mostrando una serie de traiciones, sombras que se movían en la penumbra, figuras conocidas, amigos, familiares, cada uno atrapado por algo que nunca entendieron del todo. Es un ciclo, explicó la guardiana. Cada generación repite el mismo error: buscar la verdad sin estar listos para enfrentarla. Ustedes han navegado sobre estas aguas, pero no saben lo que esconden. Antes de que pudiera entender completamente, un golpe sordo resonó. Lucía se sintió sacudida, y de repente la caverna comenzó a desmoronarse. Las paredes vibraban, las imágenes se desvanecían en fragmentos de luz. Carmen, aún agarrando de su muñeca a Lucía, gritó: «¡Despierta!». Todo ocurrió en un instante. Emergió del agua de un salto, el corazón golpeando en su pecho. Jadeando. Estaba de vuelta en la chalana, pero algo había cambiado. El delta parecía más oscuro. La luna había desaparecido, y una niebla densa la envolvía. «¡Papá!», gritó, pero solo el eco de su voz respondió. Miró hacia alrededor. La chalana estaba vacía, y su abuelo había desaparecido de nuevo. Algo en su interior se enfrió. ¿Qué está pasando aquí? El sonido de un chapoteo la hizo girar. Una figura emergió de las aguas, esta vez mucho más sólida. Con el rostro pálido y ojos oscuros, era Julián, pero su expresión era diferente. «Lucía», susurró, y su voz era un eco rasgado de angustia. De repente, Julián dejó caer una foto en el agua. Lucía se inclinó, y al recogerla, notó que no era una imagen familiar. Era una foto antigua de una mujer y un niño, sonriendo juntos. Pero la mujer no era Carmen. El niño era un Julián más joven. Recordó la carta en el diario. «Nunca quise que ella supiera quién era realmente», resonó en su mente. Los ojos de Julián ardían con desesperación. «Lucía, esto no es lo que parece. Debes escucharme». Pero de nuevo un grito desgarrador. En ese instante la niebla se disipó. Su abuelo fue arrastrado por sombras en las aguas. Lucía sintió un grito ahogado, algo quebrándose dentro de ella. ¿Qué verdad están escondiendo? Ahora las imágenes de la cueva se hacían evidente. Todo tenía sentido, pero la inseguridad la invadía. «¿Quién es esa mujer?», preguntó, sintiendo que podría perderlo todo. En este instante, y en su interior, una respuesta la obligó a cuestionar no solo su familia, sino su propia vida. Algo había roto la narrativa. Nada sería igual otra vez. «¿Quién es esa mujer?». La pregunta resonó en la mente de Lucía como un eco que no podía ignorar. El rostro de su padre, Julián, estaba marcado por el miedo y la desesperación. Ella sintió un nudo en el estómago.
Habían pasado minutos eternos desde que había visto esa foto. Pero en su mente giraban 1000 preguntas. ¿Qué estaba sucediendo en su familia? ¿Qué secretos oscuros estaban ocultos bajo las aguas del Paraná? Lucía, escúchame. Julián volvió a llamarla, pero la angustia en su voz era palpable. Las sombras que rodeaban la chalana parecían moverse con vida propia. Era como si quisieran devorarlos. «¡No hay tiempo! ¡Debemos irnos, ahora!». Una sombra oscura saltó dentro del agua y el corazón de Lucía se detuvo. ¿Qué estaba pasando? Era como si algo las estuviera acechando. Justo en ese momento, un estruendo resonó entre los árboles. Una explosión de luz iluminó el delta y Lucía tuvo que taparse los ojos. «¡Papá! ¿Qué fue eso?» «¡Corre!», gritó Julián, mientras la niebla espesa llenaba el aire. Pero antes de que pudieran moverse, un remolino de agua surgió de la nada, levantándose como una ola gigante, arrastrando la chalana. Lucía sintió cómo el mundo se desvanecía, su padre desaparecía y la oscuridad la engullía. Cuando su visión volvió a aclararse, estaba en un lugar diferente. La chalana había desaparecido. Se encontraba en una especie de cueva, rodeada de aguas tranquilas que brillaban con una luz extraña. Al mirar a su alrededor, vio paredes cubiertas de inscripciones, antiguos símbolos que parecían moverse como si tuviesen vida. De repente, un susurro resonó en su mente, claramente familiar pero aterrador. «Lucía, ha llegado el momento». Era la voz de Carmen, su abuela. Giró sobre sus talones y a lo lejos vio una silueta de su abuela acercándose. Pero había algo extraño en ella. Sus ojos nublados y su sonrisa eran ahora como sombras que ocultaban secretos. «Debes entender, no todo es lo que parece». «¿Qué significa esto?», Lucía cuestionó, sintiendo que el aire se hacía cada vez más pesado. «¿Dónde está papá?» «Todo está conectado», dijo Carmen, levantando una mano hacia la luz pulsante que emanaba de la cueva. «La familia tiene un precio, y hoy lo descubrirás». De pronto, algo terrible ocurrió. La luz brillante comenzó a parpadear y los muros vibraron, como si la cueva estuviera a punto de colapsar. Y entonces, en el centro de la cueva apareció una figura. Era Julián, pero estaba diferente. Su rostro mostraba una mezcla de horror y revelación. «Lucía, escúchame. La verdad es, yo no soy tu padre». El tiempo pareció detenerse. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», preguntó el pánico apoderándose de su voz. Soy tu tío. Tu padre desapareció hace años y yo». La voz de Julián temblaba. «Debí haberte contado eso. No fui fuerte. La familia siempre ha guardado secretos, y los secretos nos están matando». Carmen miró a su nieta. Su expresión ahora era de firmeza. «El C es el nombre de la mujer de la foto. Ella es la madre de Julián. La familia ha estado atrapada en este ciclo, escondiendo verdades. La maldición del Delta depende de esa mentira». Lucía sintió que su mundo se desmoronaba. No podía ser. Todo lo que había creído. ¿Y esa sombra oscura? ¿Era Julián? Las sombras comenzaron a moverse alrededor de ellos, susurrando y riendo a sus espaldas. «Lucía, tienes que decidir. ¿Vas a liberar a tu familia o seguirás en el ciclo de mentiras?» La voz de Carmen resonaba en su mente. «Debes romper el lazo». Antes de que pudiera responder, un grito penetrante hizo vibrar las paredes de la cueva. No estaba sola. Otras voces se unieron al clamor, clamando por libertad. Eran ecos de familiares atrapados en la historia. «Elige rápido. El tiempo se acaba». La presión aumentaba. La cueva comenzaba a desmoronarse. Lucía debía tomar una decisión, pero su mente giraba como un torbellino. ¿Podría enfrentar la verdad? Qué frágil hilo lo sostenía todo. La luz resplandecía intensamente, y en ese instante supo que su vida jamás volvería a ser igual. ¿Quién es esa mujer?
La pregunta resonaba en la mente de Lucía como un eco que no podía ignorar. El rostro de su padre, Julián, estaba marcado por el miedo y la desesperación. Ella sintió un nudo en el estómago. Habían pasado minutos eternos desde que había visto esa foto, pero en su mente giraban 1000 preguntas. ¿Qué estaba sucediendo en su familia? ¿Qué secretos oscuros estaban ocultos bajo las aguas del Paraná? Lucía, escúchame. Julián volvió a llamarla, pero la angustia en su voz era palpable. Las sombras que rodeaban la chalana parecían moverse con vida propia. Era como si quisieran devorarlos. No hay tiempo. Debemos irnos. Ahora. Una sombra oscura saltó dentro del agua, y el corazón de Lucía se detuvo. ¿Qué estaba pasando? Era como si algo los estuviese acechando. Justo en ese momento, un estruendo resonó entre los árboles. Una explosión de luz iluminó el delta, y Lucía tuvo que taparse los ojos. —¡Papá! ¿Qué fue eso? ¡Corre! —gritó Julián mientras la niebla espesa llenaba el aire. Pero antes de que pudieran moverse, un remolino de agua surgió de la nada, levantándose como una ola gigante, arrastrando la chalana. Lucía sintió cómo el mundo se desvanecía. Su padre desaparecía y la oscuridad la engullía. Cuando su visión volvió a aclararse, estaba en un lugar diferente. La chalana había desaparecido. Se encontraba en una especie de cueva, rodeada de aguas tranquilas que brillaban con una luz extraña. Al mirar a su alrededor, vio paredes cubiertas de inscripciones, antiguos símbolos que parecían moverse como si tuviesen vida. De repente, un susurro resonó en su mente, claramente familiar, pero aterrador. —Lucía, ha llegado el momento. Era la voz de Carmen, su abuela. Giró sobre sus talones y a lo lejos vio la silueta de su abuela acercándose, pero había algo extraño en ella. Sus ojos nublados y su sonrisa eran ahora como sombras que ocultaban secretos. Debes entender, no todo es lo que parece. —¿Qué significa esto? Lucía cuestionó, sintiendo que el aire se hacía cada vez más pesado. —¿Dónde está papá? Todo está conectado —dijo Carmen, levantando una mano hacia la luz pulsante que emanaba de la cueva. La familia tiene un precio, y hoy lo descubrirás. De pronto, algo terrible ocurrió. La luz brillante comenzó a parpadear y los muros vibraron, como si la cueva estuviera a punto de colapsar. Y entonces, en el centro de la cueva, apareció una figura. Era Julián. Pero estaba diferente. Su rostro mostraba una mezcla de horror y revelación. —Lucía, escúchame. La verdad es, yo no soy tu padre. El tiempo pareció detenerse. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. —¿Qué? ¿Qué estás diciendo? —preguntó, el pánico apoderándose de su voz. —Soy tu tío. Tu padre desapareció hace años, y yo... La voz de Julián temblaba. Debí haberte contado eso. No fui fuerte. La familia siempre ha guardado secretos, y los secretos nos están matando. Carmen miró a su nieta. Su expresión ahora era de firmeza. Else es el nombre de la mujer de la foto. Ella es la madre de Julián. La familia ha estado atrapada en este ciclo, escondiendo verdades. La maldición del delta depende de esa mentira. Lucía sintió que su mundo se desmoronaba. No, no podía ser. Todo lo que había creído. ¿Y esa sombra oscura? ¿Era Julián? Las sombras comenzaron a moverse alrededor de ellos, susurrando y riendo a sus espaldas. Lucía, tienes que decidir. ¿Vas a liberar a tu familia o seguirás en el ciclo de mentiras? La voz de Carmen resonaba en su mente. Debes romper el lazo. Antes de que pudiera responder, un grito penetrante hizo vibrar las paredes de la cueva. No estaba sola. Otras voces se unieron al clamor, clamando por libertad. Eran ecos de familiares atrapados en la historia. Elige rápido, el tiempo se acaba. La presión aumentaba, la cueva comenzaba a desmoronarse. Lucía debía tomar una decisión, pero su mente giaba. Como un torbellino,
¿Podría enfrentar la verdad? Qué frágil hilo lo sostenía todo. Justo en ese instante, de las sombras emergió una figura familiar. Era la abuela, pero no como la recordaba. Su rostro resplandecía con una luz sobrenatural. «Lucía, soy yo», dijo con voz suave, pero el eco era inquietante. «He estado vigilando esto desde siempre». «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Lucía retrocedió, incapaz de procesar. «Tú eres mi abuela, ¿no?». «Tú debes ser la portadora de la verdad», Carmen continuó, pero su mirada se tornó fría. «Sin embargo, hay más en juego de lo que crees. La familia no solo es un linaje, es un poder. Y ha llegado el momento de que decidas de qué lado estás». Un estremecimiento recorrió a Lucía. «¿Qué? ¿Estás insinuando?». La incomodidad la invadió. Algo no estaba bien. «Tus lágrimas pueden sellar o romper el destino», dijo Carmen, extendiendo su mano. «Si tomas el camino oscuro, todo lo que amas será tuyo, pero a un precio. No lo olvides. El delta no perdona, y los secretos exigen sangre». Lucía sintió un giro en el estómago. «No, no puede ser. Tú eres mi familia», gritó. La angustia surge entre sus palabras. Pero la cueva tembló con fuerza. El piso comenzó a abrirse. Carmen sonrió, casi con compasión. «Adelante, Lucía. ¿Qué eliges? La verdad está a un paso, pero recuerda, conocerla puede destruirte». La cueva se oscureció y la luz crecía en intensidad. «Tú no puedes hacer esto», gritó Lucía, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La luz la embriagaba mientras las voces resonaban en sus oídos. «¿Hacia dónde irás, Lucía? ¿Al lado de la oscuridad o de la verdad?». Era un susurro, casi un canto. Con un último aliento, Lucía se arrojó hacia la luz, sintiendo como si la realidad se retorcía a su alrededor. A medida que lo hacía, comprendió que todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar. Pero antes de que pudiera pensar en las consecuencias, el impulso de la luz la sacó del abismo, dejándola en un silencio ensordecedor y vacía. Todo se volvió blanco. La luz fue tan intensa que Lucía sintió que se le escapaba la respiración. Y cuando finalmente la oscuridad se disipó, se encontró de pie, en un lugar familiar y extraño al mismo tiempo. Estaba en su casa, en su habitación, pero algo no encajaba. Las paredes estaban cubiertas de sombras danzantes y un frío glacial recorría el aire. «¿Qué está pasando?», murmuró, mirando a su alrededor. Se paró frente al espejo. Lo que vio la hizo gritar. Tenía la cara de su madre, pero su mirada era de otra persona. En lugar de los ojos cálidos de Carmen, tenía un brillo oscuro, casi vacío. Fue un instante devastador, un instante que llenó su pecho de terror. De repente, un fuerte golpe resonó. La puerta de la habitación se abrió de golpe y entró Julián, pero no era el mismo Julián que conocía. Su expresión era de desesperación y preocupación. Intensa. «Lucía, tienes que ayudarme». «¿Qué sucede? ¿Dónde estamos?», preguntó, el corazón latiendo con fuerza. «Esto no es real. Estamos atrapados en una ilusión», dijo él, la voz temblando. «Esto es lo que la familia ha hecho. Lo que hemos hecho. La verdad que hemos escondido no es solo un secreto, Lucía. Su precio es más alto de lo que podemos imaginar». Lucía sentía que le fallaban las piernas. «¿A qué te refieres? Dímelo». Pero antes de que pudiera responder, una sombra oscura emergió de la esquina de la habitación. Un murmullo ensordecedor llenó el aire. Lucía y Julián retrocedieron, temblando. La sombra formó una figura, y en un instante vio el rostro de su abuela Carmen, pero también el de alguien más, una mujer, que nunca había visto. Su cabello largo y suelto, su expresión afable, mezclada con un toque de tristeza. «Soy Else», dijo la mujer,
la voz resonando como un eco. La verdad de su familia no comienza con Carmen, comienza conmigo. ¿Quién eres?, preguntó Lucía, llena de confusión. Soy quien trajo la primera sombra al delta, respondió Else, mirándola con ojos llenos de un profundo dolor. Los secretos que han mantenido a salvo a la familia son los mismos que nos condenan. Cada generación ha repetido el ciclo. He estado atrapada aquí esperando que alguien rompa la maldición. Los ojos de Julián se abrieron en shock. «¡No puede ser!». «Es verdad», continuó Else. «La mujer en la foto era la madre de Julián, el abuelo de...». Lucía y yo hemos vivido esta historia innumerables veces. Ella es parte del ciclo como todos nosotros. Un rugido llenó la habitación. La sombra empezó a crecer y a retorcerse. El aire se volvió pesado. Lucía sintió que su pecho se oprimía. «¡No quiero estar aquí! ¡Quiero salir!», gritó, pero las palabras parecían perderse en el caos. «Escúchame», dijo Julián con la voz temblando. «Si esto es un juego, debemos tomar el control. Tú eres la clave. Eres la única que puede romper el ciclo». Un súbito silencio llenó la habitación. Lucía miró a su padre, su rostro desgastado por la tristeza. «Pero no sé cómo», dijo. «Si los secretos nos han traído hasta aquí, ¿cómo puedo romperlos?». Else sonrió con desdicha. «Al asumir tú». «¿Verdad, Lucía? El conocimiento duele, pero la liberación comenzará cuando el miedo deje de gobernarte». En ese momento el espejo en la pared comenzó a vibrar. Imágenes aparecieron, rostros de su familia, sus antepasados atrapados en un bucle de tristeza. La visión fue tan abrumadora que sintió que iba a desmayarse. Pero entonces, mientras luchaba contra el mareo, vio algo diferente. Una luz brillando, una sensación de esperanza. «¿Es esto lo que buscamos?», gritó, sintiendo el impulso de limbo. Era un lugar de silencio y calma, pero también estaba lleno de voces, murmullos apagados que parecían provenir de detrás de la bruma. «¿Qué es esto?», pensó. Sin embargo, antes de que pudiera absorber la nueva realidad, una figura conocida apareció frente a ella. Era Carmen, su abuela, pero ya no era un espectro. Ahora era una mujer sólida, y sus ojos estaban llenos de vida. «Lucía, esto es lo que hemos estado esperando». «Has llegado más lejos de lo que creímos posible», dijo Carmen, su voz resonando con alegría. Pero en su mirada había una seriedad inquietante. «Ahora, la verdad que tanto tememos está al alcance, pero debes decidir. Sigue adelante y enfréntala, y tal vez, solo tal vez, la familia encontrará la paz». El corazón de Lucía latía con fuerza. Todo lo que había creído había cambiado. «¿Qué significa esto?», murmuró. «No hay respuestas simples aquí, solo posibilidades», Carmen respondió, mientras la bruma comenzaba a disiparse. Y en aquel preciso momento, el espacio se llenó de ecos de voces familiares, brisas distorsionadas que traían tanto consuelo como dolor. ¿Podría enfrentarse a la verdad? ¿Podría romper el ciclo de su familia? A medida que se preparaba para tomar la decisión más importante de su vida, una pregunta arrolladora la invadió. ¿Sería capaz de vivir con las consecuencias de lo que iba a descubrir? La luz brilló intensamente una vez más, y Lucía solo pudo pensar en que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo, para siempre. Lucía estaba en una encrucijada. Miró a su abuela Carmen, su corazón palpitaba con fuerza. La bruma a su alrededor se disipaba lentamente, y con cada respiración podía sentir la tensión en el aire. «¿Qué hago?», pensó mientras la luz brillaba intensamente a su alrededor. «Debes enfrentarte a la verdad», dijo Carmen. Su voz temblaba un poco, pero algo en su mirada no parecía del todo sincero. «Puede que te duela, pero es necesario». Lucía sintió un escalofrío. «¿Qué verdad?», replicó, intentando mantener la calma. De repente un estruendo resonó, como un trueno lejano, y la cueva comenzó a vibrar. «¡Mira!», gritó Julián, apuntando hacia la oscuridad.
Antes de que pudiera reaccionar, un torrente de sombra se abalanzó sobre ellos, llenando el espacio con un eco aterrador. Lucía se sintió arrastrada por una fuerza invisible, como si un vendaval la empujara hacia adelante. —¿Qué está pasando? —gritó, desesperada. La luz se tornó cada vez más intensa, como si intentara aplastar todo a su paso. Entonces, en un estallido de luz, apareció el rostro de su madre, Clara. Pero no era la imagen maternal y amorosa que recordaba. Su cara estaba marcada por el dolor y la tristeza. —Lucía, no entres en la luz —suplicó, su voz resonando con una mezcla de desesperación y temor. —¡Mamá! Lucía gritó, pero la figura de Clara se desvaneció, llevándose consigo su esperanza. La cueva tembló todavía más, y un grito desgarrador llenó el aire, resonando entre las paredes. Lucía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. —¿Qué pasa? ¿Por qué están todos aquí? —se preguntó, sintiendo que el caos la envolvía. Carmen intentó acercarse, pero algo oscuro la detuvo. —No, Lucía, vete. No permitas que te atrapen. Sin embargo, Lucía permaneció inmóvil. El terror le paralizaba. —¿Qué sabe mi familia sobre esto? Dímelo —exigió, buscando respuestas en los ojos de Carmen. Y ahí fue cuando lo vio. En el fondo de la cueva, más allá de las sombras, aparecieron figuras. Eran sus antepasados, hombres y mujeres que parecían estar atrapados en el tiempo. Sus rostros reflejaban una mezcla de ira y tristeza. —Nos han engañado. La verdad siempre regresa —gritaron en un coro desgarrador. Lucía sintió algo quebrarse dentro de ella. —¿Qué significa todo esto? Tembló mientras una sensación de traición invadía su pecho. Su mirada se centró en una figura distinta entre la multitud. Era una joven, con los mismos ojos que ella. —¿Quién eres? —preguntó, reconociendo el parecido. La joven sonrió tristemente. —Soy tu hermana, la que nunca conociste. Las palabras golpearon como un martillo. Lucía sintió que el suelo se desvanecía aún más. —No, no puede ser —balbuceó, tratando de procesar. Clara nunca te habló de mí. Yo era el secreto que este delta no quería que conocieras —continuó la joven. Desde entonces, nuestra familia ha estado atrapada en este ciclo. Cada vez que el delta se nutre de mentiras, nosotros regresamos. Sin poder contenerse, Lucía gritó: —¡No es posible! ¿Cómo pudo ella ocultarlo? La sombra de su madre se volvió a formar, y Clara se acercó entre los murmullos. —Lucía, por favor, todo fue por protegerte. —No, no quiero más secretos —Lucía replicó, su voz llena de desesperación. Pero antes de que pudiera continuar, una oscuridad más intensa se desató. Las sombras se abalanzaron con fuerza, llevándose a la joven hermana y a Clara en un torbellino de caos. —Lucía, corre, debes salir de aquí ahora —gritó Julián, tomando su mano, intentando guiarla en medio del caos. Pero Lucía estaba paralizada, su mente estallando en confusión y dolor. —¿Qué hay de mí? ¿Qué significa todo esto? —No hay tiempo, confía en mí. Julián la tiró hacia la salida que se vislumbraba, mientras el eco de las voces se desvanecía tras ellos. Pero algo dentro de Lucía sabía que su vida, tal como la conocía, había cambiado. Una última mirada hacia la cueva y a la figura de su madre la llenó de una tristeza aplastante. —¡Volveré! ¡Lo prometo! —gritó, mientras su corazón gritaba por la verdad que aún no había enfrentado. Mientras escapaban hacia la neblina, un nuevo sentimiento la invadió. Era como si la conexión con su familia se hubiera cortado, y lo único que quedaba era una vasta incertidumbre. ¿Sobre qué oscuro secreto dependerá el destino de mi familia? Sintió que una sombra siempre la acechaba. ¿Y si lo que somos no es suficiente para enfrentar lo que viene? Se preguntó mientras se alejaban, aún no dispuesta a dejar atrás la historia oculta que la atrapaba.
¿Sumergirse de nuevo en la oscuridad o buscar la luz entre sus secretos? Lucía sentía que su corazón latía con fuerza. A medida que ella y Julián se alejaban de la cueva, la confusión la envolvía como un manto pesado. Las palabras de Else resonaban en su mente una y otra vez. ¿Hermana? ¿Familia? La idea de secretos tan profundos la hacía sentir que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué significa todo esto, Julián?, preguntó, su voz temblando. ¿Quiénes somos en realidad? Lo descubrirás, pero no ahora, no aquí, respondió él, tratando de mantener la calma. Sin embargo, su rostro estaba pálido. La oscuridad está cerca y debes estar lista. Justo cuando pensaban que se habían alejado lo suficiente, un eco retumbó a sus espaldas. La voz era un chillido desgarrador. Ella se dio la vuelta y vio la figura de Carmen, su abuela. Pero ahora su mirada estaba llena de desesperación. «¡Vuelve! ¡No puedes escapar de la verdad!». Los ojos de Lucía se abrieron en shock. «¿Qué quieres decir? ¡Eres parte de esto!», gritó. Carmen, sin embargo, se acercaba con pasos pesados, y en su rostro se reflejaba la angustia. «No todo es lo que parece. Tienes que entenderlo antes de que sea demasiado tarde». Una sombra se alzó detrás de Carmen, y Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué es eso?», preguntó Julián, ya sintiendo la presión aumentando a su alrededor. Las sombras se retorcían, formando figuras grotescas que danzaban. En el aire era como si la misma oscuridad del delta se manifestara para atraparlos de nuevo. «¡Corre!», gritó Julián, tomando la mano de Lucía. Pero los pasos de Carmen se hicieron más urgentes. «No, escúchame. La verdad sobre el delta, sobre la familia, solo se puede desatar si te enfrentas a tu propio miedo». «Pero eso puede matarnos», gritó Lucía. Pero ya estaban siendo engullidos por la niebla. Y en un instante todo cambió. Una explosión de luz blanca los envolvió y, cuando la luz se desvaneció, se encontraron en un lugar completamente distinto. Era un antiguo sótano. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas. En el centro había un viejo baúl, apenas iluminado por la tenue luz que entraba a través de una rendija. Lucía sintió que algo lo atraía, un impulso visceral que la empujaba hacia el baúl. «¿Qué es esto?», se preguntó, mientras se agachaba para abrirlo. Los pestillos crujieron al abrirse y un aire rancio salió del interior. Dentro había documentos desgastados, fotos descoloridas y un diario. Mientras hojeaba las páginas, una foto se deslizó al suelo. Lucía se inclinó para recogerla y su corazón se detuvo. Era la imagen de una pareja. La misma mujer que había visto antes en la cueva, y a su lado un niño que parecía idéntico a Julián, pero hay algo que la hizo temblar por completo. Era ella misma, de pequeña, abrazando a esa mujer. «No, no puede ser». Los ecos del pasado comenzaron a girar en su mente. «¿Qué significa esto, Julián?». Justo cuando la revelación la golpeaba, un estruendo resonó. Los cimientos de la casa comenzaron a temblar y la puerta se cerró de golpe, atrapándolos en el sótano. «¿Qué está pasando?», gritó Lucía, sintiendo la mezcla de pánico y confusión. Una voz apareció detrás de ellos. «La verdad debe ser liberada, y no escaparán hasta que lo hagan». He a Carmen, pero su figura parecía más sombría que antes. «Ustedes tienen que enfrentar las consecuencias de su linaje». «¿Qué consecuencias?», preguntó Julián, su mirada fija en su madre. Pero las palabras que iban a salir de la boca de Carmen le helaron la sangre. «La oscuridad que acecha está más cerca de lo que creen. Todo lo que ames puede perderse si no lo confrontas». El suelo se desgajó bajo sus pies y una sombra enorme emergió, desbordándose del abismo. Lucía sintió como si el suelo se abriera. La desesperación la consumía. Con toda su fuerza le gritó a Julián: «¡Tienes que ayudarme!».
Sin embargo, no pudo gritar más. En medio de la tormenta de sombras, algo dio un giro inesperado. Julián se tambaleó hacia atrás y en un acto desesperado chasqueó los dedos. Una luz poderosa surgió de sus manos, iluminando la oscuridad. ¡Detente! El grito resonó. Pero en un parpadeo, la luz cayó y Julián desapareció, tragado por la sombra. ¡Julián! Con lágrimas en los ojos, Lucía sintió que todo se venía abajo. Su mundo se desintegró, dejándola sola. Atrapada, con solo los secretos de su familia que la rodeaban. ¿Y si tal vez la verdadera oscuridad estaba en su propio corazón? La realidad giraba y se distorsionaba, llevándola a un abismo del que no sabía si podría regresar. Lucía sentía que su mundo se desmoronaba. La sombra que había atrapado a Julián se cernía sobre ella. Un sentimiento helado se apoderó de su pecho. —¿Dónde está él, Julián? —gritó con toda su fuerza, pero solo el eco de su voz respondió. Su corazón latía con furia, y una mezcla de miedo y desesperación se apoderó de ella. Las paredes de la cueva se cerraban, y el aire se volvía denso. —Tengo que salir de aquí —pensó, dando un paso hacia atrás, sintiendo que las sombras la miraban, burlonas. Pero antes de que pudiera moverse, el viejo baúl comenzó a vibrar. Se giró. El sonido la hizo dudar. —¿Qué es eso? Sintió que un hilo de curiosidad la empujaba hacia él. Con manos temblorosas, se agachó, abriendo el baúl de un golpe. Los documentos y fotos volaron en todas direcciones. En el fondo, una pequeña caja brillaba. Lucía la tomó, y al abrirla, un destello iluminó la cueva por un breve momento. Era un colgante. Pero no era cualquier joya. Era un medallón que perteneció a su madre. —¿Qué hace esto aquí? —susurró, entre lágrimas. En ese instante, una visión la golpeó. Recordó un momento, su madre sentándola en su regazo, usándolo. —Siempre estaré contigo, cariño. La voz de Clara resonó en su mente. Pero ahora ese momento se tornaba amargo. La realidad de su vida empezó a cobrar sentido, y una verdad devastadora emergió. —Mi madre, ¿qué más me escondió? La sombra a su alrededor se hizo más espesa. Susurros comenzaron a tomar forma. —Lucía. La voz de Julián resonó entre las sombras, causando que su corazón se detuviera un segundo. —No te acerques al medallón. —¿Por qué? ¿Qué sabes? —preguntó, su voz llena de angustia. La visión de su madre y su hermana comenzaron a entrelazarse en su mente como un laberinto inquietante. La sombra tembló. —Es un portal, La oscuridad no quiere que te desafíes, que te enfrentes a ellos. Nos mantendrá esclavizados. Con cada palabra, Lucía se sentía más fuerte, pero también aterrorizada. Si me enfrento a la verdad, ¿acaso también destruye a la familia? Los ecos de aquellos que habían sufrido llenaban el aire, destellos de dolor y decepción. La culpa la envolvía. Al mirar el medallón, sintió que el tiempo se detuvo. Las sombras comenzaron a girar, y un murmullo comenzó a aumentar de volumen. —No puedes huir de lo que eres —resonó un eco familiar. Una figura emergió de la oscuridad. Era su madre, Clara. —Deja que te muestre. Lucía sintió una punzada en el estómago. —Mamá, no. Las imágenes de su infancia aparecían, pero entrelazadas con caos. El rostro de Clara se transformó en una mueca de dolor. —He tenido que protegerte de esto, pero ahora es tu turno. La maldición que nos envuelve tiene que ser concluida por ti. A medida que hablaba, el medallón comenzó a brillar intensamente, llenando la cueva de luz. —¿Y si me estoy condenando a mí misma? —preguntó, sintiendo que la razón se desvanecía. —Desde que naciste, Lucía, siempre ha estado dentro de ti. Es hora de que lo aceptes. Tu hermana te espera. Necesita que rompas la cadena. Pero debes hacerlo con el corazón abierto —dijo su madre, y con eso, la oscuridad a su alrededor comenzó a disolverse. Un estruendo sacudió la cueva, y los ecos de la familia comenzaron a gritar. Lucía se cubrió los oídos, inquieta,
pero al mismo tiempo impulsada por el deseo de liberarse. «No puedo más con esto». Fue entonces que las visiones comenzaron a metamorfosearse. Una imagen familiar apareció, pero no era solo su madre. Era su madre, Clara, pero también se veía a ella misma, a una joven Lucía, sonriendo. En esa felicidad, la figura de su hermana apareció de repente, con una mirada llena de esperanza. «Ven», gritó su hermana. Su voz retumbó como un eco en un túnel. «Juntas podemos romper la oscuridad. Confía en mí». Con el corazón latiendo, el medallón brilló aún más intensamente. «Sé que hay cosas que no entiendo, pero estoy lista». La decisión ardía en su pecho, y de repente Lucía supo que debía dar un paso hacia adelante. Todo alrededor de ella se iluminó, pero en un instante las sombras tomaron vida de nuevo. Gritaron mientras el colgante en su mano empezó a vibrar. ¡No! Lucía sintió que todo se volvía negro nuevamente, y mientras se hundía en la oscuridad, comprendió que no solo luchaba contra la maldición familiar, sino también por su propio destino. Y su voz salió casi en un grito. «Mamá, hermana, lo haré. Vuelvan». No sabía si había hecho lo correcto, pero la pregunta que resonaba en su mente se quedó. ¿Qué les depararía esta nueva revelación cuando por fin enfrentara la verdad? ¿Y qué pasaría con Julián? Lucía sintió que el medallón en su mano temblaba, en ese instante de incertidumbre. La oscuridad la rodeaba como un manto pesado, gritando pidiendo ser liberada. «Mamá, hermana, te prometo que no les fallaré». La voz resonó en su interior, un eco de decisión que atravesó su cuerpo. Las sombras comenzaron a retorcerse, formando un vórtice amenazante que consumía cada rincón del sótano. Lucía se impuso ante el miedo. «Es hora de enfrentar lo que soy», se dijo firmemente. Con una profunda respiración, alzó el medallón hacia la oscuridad. Su luz brilló intensamente, y toda la habitación titiló como si las paredes mismas estuvieran temblando. «Lucía», la voz de Julián atravesó la tormenta de sus pensamientos. «Destúyelo, es la única forma». Sintió que el vínculo entre ellos cortaba la niebla de la confusión. Cerró los ojos un segundo, recordando a su madre y la figura de su hermana sonriendo, dándole fuerza. «La verdad se revela en la luz», gritó mientras el medallón emanaba una luz blanquecina, disolviendo las sombras que intentaban atraparla. Las figuras familiares comenzaron a aparecer, desvaneciéndose de la oscura opresión. Súbito, el rostro de Clara se iluminó en un destello de orgullo. Las sombras gritaron enloquecidas. «No, esto no puede suceder». Era un clamor colectivo. Pero Lucía sintió que dentro de ella algo se liberaba. «No más mentiras, no más cadenas». El medallón brilló aún más, iluminando todo el sótano. Una onda de luz se expandió, arropando a Julián y Carmen, haciendo que se fundieran en un abrazo de esperanza. «¡Lo logramos! ¡Estamos juntos otra vez!», exclamó Julián, su voz llena de ternura mientras tomaba la mano de su madre. La cueva empezó a desmoronarse con un crujido ensordecedor. «Todo está cambiando, pero no mi amor por ustedes», gritó Lucía. La luz del medallón abrió un portal brillante, y la familia fue arrastrada hacia él, sintiendo el tirón del pasado despejarse como niebla ante el sol. Lucía se dejó llevar por la luz, y todo cambió. La oscuridad fue reemplazada por una sensación de calidez. Estaba de vuelta en el delta, en la chalana, rodeada por el murmullo del agua y el canto distante de los pájaros. Con sus corazones latentes, se miraron y comprendieron que la oscuridad había sido vencida. «Lo logramos», susurró Julián, abrazando a su madre. Lucía sonrió entre lágrimas. «Finalmente somos libres», dijo, sintiendo una ligereza que nunca había experimentado. Pero algo aún persistía. Sin girar su mirada de ellos, Lucía sentía que era parte de una historia más grande. Mientras la brisa acariciaba su cara, recordó las caras de aquellos que habían sufrido antes.
Siempre estaré atenta para que nunca más nos atrape la sombra de nuestros secretos, se juró a sí misma. La tarde caía sobre el delta con un nuevo amanecer. Era hora de construir un nuevo destino. La verdad los había liberado, y juntos enfrentarían cualquier desafío. Mientras miraban hacia el horizonte, sintieron la certeza de que lo que estaba por venir sería luminoso. Este fue el final de una historia, pero el principio de muchas más: la unión. Y su familia florecería en el amor, en la fuerza de la verdad. Lucía sonrió, sintiendo que lo importante era honrar el pasado y siempre recordar. Y antes de cerrar esta página, necesito que hagas algo crucial. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que llegan. Destruye el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este potente desenlace. Este es el momento. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con cada acción. No te lo pierdas.